Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula en Sudor, Dientes y Cardio. Así que hoy día vamos a hablar de composición corporal, cuáles son los métodos más efectivos. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro con el doctor profesor Francisco José Berral. Él es antropometrista y actualmente yo me encuentro realizando un magíster de medicina y ciencia del ejercicio en la Universidad Mayor. Y hoy día tuvimos la oportunidad de ver en su clase de cine antropometría algún aspecto importante en relación con respecto a cuáles son los métodos antropométricos que se utilizan actualmente, conociendo que hay métodos directos, indirectos y doble indirecto. Y me llamó la atención y le quería preguntar a usted, profesor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Le quería preguntar, si bien hoy día en el fitness existen distintos modos o métodos de medición de la composición corporal, podemos encontrar entre esos los más útiles o los más comunes en gimnasio, que son la tánita y la evaluación de los pliegues por medio de la antropometría usando el caliper. Hoy día me di cuenta que en su clase tuvimos la oportunidad de ver cuáles eran aquellos métodos que eran mucho más efectivos, y efectivamente estos dos métodos no están dentro de los métodos más efectivos de la evaluación de la composición corporal, indicando que serían los que más comúnmente utiliza la gente. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Sí, en realidad los métodos que más se usan es el método de campo, el método que más se usa en los gimnasios y en las consultas nutricionales y las consultas de actividad física y de medicina del deporte, y el método tú has hablado de la tanita. Bueno, la tanita es una marca, claro. No es un método, no es ningún método. O sea, se conoce como la marca pero es una marca de un aparato que lo que hace es medir la impedancia bioeléctrica. Perfecto. Sí, y básicamente el método más utilizado universalmente y que tiene un mayor rendimiento es el método de campo, un método doble indirecto. Tú lo que haces es medir al deportista o a la persona no deportista, y a través de esas variables de medida calculas la composición corporal. El problema es que quien hace eso lo hace incorrectamente, es decir, el método antropométrico es un método perfectamente descrito, y tú tienes que utilizar la herramienta adecuada para obtener los porcentajes de los distintos compartimientos de una forma correcta. No podemos usar cualquier fórmula, no podemos usar cualquier estrategia. Y el otro método que se está usando mucho, que es un método también doble indirecto, que es el método de impedancia bioeléctrica, que lo que hace es medir fundamentalmente agua. Pero, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de la tánita, que generalmente este aparato que todos toman en esta posición y que tú ingresas los datos, el peso, estatura, edad, y supuestamente uno, al tomarlo en esta posición, extender los brazos, mediría el porcentaje de grasa. Pero efectivamente la tánita mide el porcentaje de grasa. ¿Qué es lo que mide? La tanita o el aparato de impedancia bioeléctrica lo que hace es medir agua, medir el componente hídrico, y a partir del componente hídrico calcula el resto de las masas. Por lo tanto, el cálculo de la masa grasa es muy indirecto con el método de impedancia, en este caso con la marca. Me está hablando de la marca Tanita, también por ejemplo la marca InBody. O sea, podemos decir que si yo uso la evaluación por medio de la Tanita y coloco mis datos en el computador y estiro mis brazos, o sea, me estoy engañando al estirar mi brazo. Lo que ocurre es que si tú tienes un equipo que solamente se utilizan los brazos, en el momento que emite una corriente, la corriente va a recorrer el camino más corto, por lo tanto solamente va a medir los dos miembros superiores. Y efectivamente, claro, a partir de ahí te hace cálculos que tiene estimados del resto del cuerpo. Pero la Tanita efectivamente dará este impulso eléctrico que recorra tu cuerpo, ¿o es solamente...? Bueno, depende de qué tipo de aparato esté utilizando. Porque comúnmente en gimnasio uno va y... Hay aparatos que no tienen ninguna efectividad fundamentación científica y no son efectivos. Y sin embargo se dice que son impedanciómetros, pero lógicamente un impedanciómetro es un equipo que, para ser rentable, es un equipo que tiene un costo. Claro, y ese costo pues no son 40.000 pesos ni 50.000 pesos. O sea, estamos hablando de que una máquina que es más costosa, 8 millones de pesos. Claro, 8 millones de pesos, 7, 8 millones de pesos, para que una impedancia bioeléctrica sea acorde a la realidad de lo que impedancia mide. Lo otro que me provocó mucha curiosidad fue que, con respecto a la medición con caliper, el común de los gimnasios utilizan el caliper, utilizan la medición de los 4 pliegues, que es el estándar.
Te miden, qué sé yo, subescapular, subilíaco, bíceps, tríceps y nada más. Bueno, Pero es como generalizado porque al final evalúan esos 4 pliegues, pero no consideran el rango etario para la fórmula de ese rango etario. Es un error que además es imperdonable pues desde el punto de vista antropométrico. Tú no puedes usar una herramienta sin conocer cómo esa herramienta se construyó y para qué tipo de población fue descrita. Y eso es lo más importante que tiene la antropometría. Si tú estás valorando a un deportista, tienes que usar fórmulas específicas de deportista. Y esas fórmulas de deportista están descritas en la literatura y utilizan unos pliegues específicos y unas variables específicas. El hecho de utilizar 4 pliegues de forma sistemática es porque las personas lo que han hecho es utilizar una fórmula, la primera que le ha venido en internet, y han utilizado para calcular el porcentaje de grasa sin saber exactamente dónde procede esa fórmula, quién la describió, para qué población fue descrita, si se puede usar en hombres y en mujeres, si se puede usar en niños, si no se puede usar en niños, si se puede usar en deportistas, y este es el problema. A mí eso es lo que me llamó la atención con la toma de mediciones de la composición corporal con el caliper, que usted nos mostró que habían 4 pliegues, pero para mujeres entre cierto rango etario, 4 pliegues para hombres entre cierto rango etario, tantos pliegues para cierta edad, tantos pliegues. Y sobre todo hay fórmulas que utilizan un abanico de todos los pliegues, y tú debes de usar la fórmula, como hemos explicado en clase, tú debes de usar la fórmula más adecuada para calcular la masa grasa, partiendo de la base de que una vez que tú evalúes al deportista y veas dónde tiene ubicada la grasa, utilices una fórmula que tenga esos pliegues. Para ti sería mucho más efectivo en ese caso, entonces, por ejemplo, la medición de 4 pliegues como para un segmento etario y de edad versus la medición de los perímetros del cuerpo, porque hay un protocolo también que no se conoce mucho, que es la medición del porcentaje de grasa de acuerdo a los perímetros, que también se encasilla en masculino o femenino entre cierto rango etario. Hoy día tuvimos la oportunidad de poder realizar ese trabajo en conjunto con el profesor y me di cuenta que el margen de error no está lejos en relación a lo que sería la medición de los 4 pliegues. Claro. Está muy cercano. Claro, y yo creo que es mucho más asequible y mucho más cómodo para poder utilizarlo en el gimnasio, Bueno, que a lo mejor tener el caliper. Sí. Podría ser una gran alternativa. Puede ser una alternativa el que tú hagas perímetro y calcules la masa grasa. El inconveniente que yo vería en el método es que si haces solamente perímetro, tú no ves luego cuál es la progresión del pliegue. Claro. Si el pliegue disminuye, dónde disminuye, qué porcentaje disminuye, porque lo que estás usando es el método perimetral. Pero calcular la grasa la puedes calcular por perímetro. Una recomendación suya para las personas que van al gimnasio o tienen centros deportivos que necesitan hacer una medición lo más cercano a lo exacto en una población grande, no tan específica como deportista, ¿cuál sería la medición que usted podría recomendar? Yo básicamente la que recomendaría sería el método plicométrico. ¿Ya? Y la utilización de la fórmula adecuada e idónea para la persona a la cual estamos evaluando. Perfecto. Eso tendríamos que definirlo muy claramente y siempre seguir con esta estrategia. Es decir, si yo voy a utilizar una estrategia hoy, es la que debo de seguir en el estudio longitudinal que yo haga de esa persona. Bueno, lo importante es que hoy día hemos tenido la oportunidad de poder descifrar ciertos estigmas que hay con respecto a la evaluación, a la composición corporal y cuáles serían los métodos más asertivos. Ya tenemos claro que la Tanita no va a medir el porcentaje de grasa, sino que lo que mide es la cantidad de agua por medio de este impulso eléctrico. Y lo otro es que es importante conocer que el método de Jackson y Pollock de los 4 pliegues, que se usa generalmente en los gimnasios, tiene ciertas estandarizaciones de acuerdo a rango etario y a sexo, cosa que no se hace generalmente en gimnasio. Yo creo que tenemos la oportunidad hoy día de ver una herramienta útil que podemos utilizar en los clubes y así profesionalizar de cierta forma el deporte amateur, porque el fitness se transforma en un deporte amateur. Bien, es lo mismo, pero hacerlas correctamente. Bueno, dejamos esta cápsula y realmente un placer. Muchas gracias. Doctor Francisco José Berral, directamente de España, sin antropometría, y una ayuda para todos ustedes para que puedan a lo mejor quitar esos errores que tenemos comúnmente en el gimnasio y mejorar esta evaluación que es tan importante para poder fijar desde ahí tus metas y objetivos. Así que hasta pronto, una nueva cápsula. Hasta luego, chao.